Bueno, dice así, se te nota el cansancio, pero sigue esforzándote y no te rindas, que todo ese esfuerzo valdrá la pena. Bueno, estimados aprendices, como bien saben, ya nos encontramos en la recta final de esta tecnología, por lo que quise iniciar esta conferencia web precisamente destacando todo ese esfuerzo, esa pasión y el coraje que han demostrado, por lo menos los aquí presentes, los cuales estoy seguro que van a lograr esa meta anhelada de convertirse en tecnólogos en análisis y desarrollo de software y por lo menos van a pasar a la siguiente fase, que es la fase productiva. Por lo que quiero brindarles un sincero reconocimiento. La verdad me siento muy orgulloso de los avances y del que han logrado hasta ahora, ya que el camino sabemos que no ha sido fácil, han tenido que sortear diferentes obstáculos, por ejemplo, los problemas de la plataforma, que a veces uno va a ingresar y no permite, el cambio que hubo a esta nueva plataforma, en fin, innumerables tropiezos que han tenido, pero pues los aquí presentes por lo menos han logrado sortear esos obstáculos, por lo cual pues quiero iniciar destacando ese esfuerzo. Quise iniciar con esa frase célebre, pero pues es tiempo de presentarme. Ya me conocen, mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, soy el instructor de la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. Quiero darles a todos una cordial bienvenida, agradecerles su presencia esta noche, la cual me honra. La temática que vamos a abordar tiene como título Creación artística, relación del individuo con el entorno. Ese es precisamente el nombre de la evidencia que ustedes van a tener que llevar a cabo. Como estamos precisamente en la recta final de la tecnología, mi idea para esta ocasión es que pues no lleven a cabo una evidencia tan formal, es decir, un ensayo o algo muy ladrilludo, un informe. Bueno, sí lo van a tener que presentar como un informe, pero digamos que ahora más adelante les voy a explicar. La idea es que realicen una actividad dinámica, que sea entretenida y fácil de llevar a cabo, ya que pues sabemos que la mayoría aún tiene evidencias pendientes y pues la idea es que no se demoren mucho haciendo esta y pues puedan concentrarse en las demás que tienen pendientes. En la parte final les voy a explicar cómo vamos a desarrollar precisamente esta evidencia. Entonces, la idea es que estén atentos como siempre han estado, con la mejor actitud y pues una vez contextualizado un poco con cómo va a ser la dinámica, vamos a pasar a la agenda de los puntos que vamos a desarrollar en la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. En segundo, como siempre, la contextualización, es decir, en qué punto de la formación nos encontramos. Posteriormente les voy a dar algunos lineamientos que ustedes van a encontrar también en la plataforma Sayuna frente al desarrollo del tema. Ustedes lo encuentran en el material de formación correspondiente. Como cuarto punto, les voy a explicar en forma específica cuáles son los lineamientos que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Como quinto punto, vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten. Y pues finalizaremos con el cierre de la sesión, que como les dije es una sesión muy corta, pero pues la idea es que sea agradable para todos. Vamos con el segundo punto de la agenda, que es la contextualización. ¿En qué punto nos encontramos? Ustedes saben que ya nos encontramos en la tercera fase del proyecto formativo, que es la fase de ejecución. Específicamente nos encontramos en la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. La actividad de aprendizaje en la que nos encontramos es reconocer los conceptos sobre la vida en comunidad, teniendo como base las relaciones y el contexto social. Entonces recuerden que esto es una evidencia transversal y que desde el SENA pues se propende por una formación integral, tanto en principios como en valores, por lo que esta evidencia está orientada, tal como vemos, a establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social.
Ustedes bien saben que somos seres sociales por naturaleza, entonces nosotros tenemos interacciones diariamente, tanto con compañeros de trabajo, con vecinos, con familiares. Entonces la idea es que aprendamos precisamente a vivir juntos, en comunidad, conociendo cuáles son nuestros límites. Recuerden que nuestros límites finalizan donde comienzan los del otro. El resultado de aprendizaje, es decir, esa meta a la que apunta la evidencia, es establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común. Y la evidencia que vamos a desarrollar es AP7, comunicación, creación artística, relación del individuo con el entorno. Es la guía de aprendizaje 8. Ahí está la codificación respectiva. De acuerdo al cronograma, esta inició el día de ayer, por lo cual ustedes ya la encuentran activa en la plataforma Sayuna. Finaliza el 6 de octubre. Esta evidencia está a cargo del presente servidor, es decir, del componente de comunicación. Entonces la idea es que, como les dije, pues la presenten lo antes posible, ya que pues es una evidencia que no tiene mucho complique a la hora de llevarla a cabo. Vamos a ver el desarrollo del tema. Como les dije anteriormente, en la actividad de aprendizaje, nosotros somos seres sociales por naturaleza, no somos seres aislados. Necesariamente nosotros necesitamos esa interacción con los demás, bien sea para suplir nuestras necesidades, necesitamos a alguien que nos dé un abrazo, que nos dé una palabra de esperanza, de apoyo, a veces que tenemos dificultades, que pues, somos seres humanos, lloramos, reímos, tenemos diferentes emociones. Entonces, por ejemplo, hace unos años hicieron un estudio científico. Resulta que unos investigadores enviaron a una docena de personas a vivir solas en una isla. Entonces, pues la idea era que cada uno estuviera en un espacio distinto, sin contacto. Entonces, estuvieron allí un par de meses. Luego de ese tiempo, los regresaron y pues esos investigadores estudiaron su cerebro. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Descubrieron que esas personas habían tenido afectaciones en su parte cerebral, en su parte neuronal. Entonces, estas afectaciones pues van desde la falta de problemas de concentración, problemas de sueño, estrés, depresión, ya que como les dije, necesitamos por naturaleza a otras personas. Entonces, por eso, aunque algunos se las dan de berracos, de que dicen es que yo no necesito a nadie, es que yo nací solo y voy a morir solo, pues eso no es del todo cierto, como ven en el estudio, sino que necesitamos efectivamente de los demás, expresar nuestros sentimientos. En fin, como dice la diapositiva, somos seres humanos por naturaleza. En ese orden de ideas, la familia es ese primer núcleo donde aprendemos los valores, esas normas, esas formas de comunicarnos y los comportamientos que luego aplicamos en la sociedad. Entonces, desde pequeño la familia nos enseña cómo debemos precisamente relacionarnos, cómo debemos resolver conflictos, expresarnos nuestras emociones, cuadrar precisamente o poner esos límites que debemos tener con los demás. Este concepto pues ha evolucionado a lo largo del tiempo por diferentes cuestiones, tanto sociales, culturales. Entonces, vamos a ver brevemente a continuación cómo es que ha cambiado su estructura, esos roles y esas dinámicas que en el nivel familiar. Entonces, vemos, por ejemplo, que antes había una familia nuclear tradicional, era la composición típica, por ejemplo, estaba conformada en la mayoría de casos por el padre, la madre y los hijos. Este modelo pues era considerado como el ideal en muchas culturas, entonces en este tipo de familia pues había mayor estabilidad, las separaciones o divorcios no eran muy comunes, uno ve por ejemplo que las familias, los matrimonios duraban 30, 40, 50 años, mis papás por ejemplo llevan 50 años de casados,
Hoy, por ejemplo, es muy raro encontrar familias de ese estilo, ya que pues abundan los divorcios. Ahora, pues, hay mayor diversidad familiar. Vemos que hay una amplia gama de estructuras familiares. Por ejemplo, vemos que hay familias homoparentales. Bueno, la primera, las monoparentales. Entonces, estas están conformadas por un solo progenitor, bien sea la madre o el padre, quien es que cría a los hijos, ya sea porque lo decida o ya sea porque, como les dije anteriormente, se separan o porque tienen un embarazo no planeado. Entonces, la idea es que esa persona que asume ese rol tiene la doble carga laboral y emocional porque pues tiene que cuidar a los hijos. Las homoparentales, entonces son las que están conformadas por parejas del mismo sexo, en este caso son los que crían a sus hijos, ya sea por adopción, por reproducción asistida o que tienen hijos de relaciones anteriores. Las familias ensambladas, aquí vemos la imagen de esas familias ensambladas, que son cuando uno o más miembros de una nueva pareja aportan hijos de relaciones anteriores. Por ejemplo, pues yo en este momento estoy casado, perdón, tengo un hijo y por ejemplo me divorcio, espero que no, y me caso con Juana y ella tiene 3 hijos. Entonces mi hijo más los 3 hijos de Juana conformamos una familia ensamblada o reconstruida. Entonces, esos son los principales tipos de familia. Hay otros. En muchos países, las leyes por lo general protegen únicamente a las familias tradicionales. Sin embargo, vemos que ese concepto ha ido como cambiando. No del todo, porque todavía hay ciertos resquemores y ciertos estigmatismos, ya que muchas personas todavía no es bien visto, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Aún se lucha contra ciertos estigmas, pero digamos que ha habido como un proceso paulatino en la aceptación. Por ejemplo, yo antes no veía matrimonios de personas del mismo sexo. Ahora, incluso en nuestra ciudad, en Bogotá, la exalcaldesa tiene su esposa y los medios de comunicación pues cubrieron su matrimonio. Por supuesto que obviamente no todos aplauden ese tipo de relaciones y no se trata de juzgar, sino que pues estamos presentando la realidad para que cada uno saque sus propias conclusiones. Vemos ahora los cambios en los roles familiares. Entonces, por ejemplo, antes el padre era el proveedor y la madre era cuidadora. Entonces, antes era como, se caracterizaban por tener un modelo más rígido. Entonces, el padre, por ejemplo, era quien asumía el rol de proveedor económico. Era el que yo salgo a trabajar, yo soy el que llevo la plata a la casa, la mamá es la que cuida a los hijos, su responsabilidad es cuidar el hogar, el aseo, y esa era como su responsabilidad. Ella no participaba en las decisiones económicas, a menos que fueran del ámbito doméstico, de que falta una libra de azúcar, de papa, entonces digamos que ese rol doméstico lo asumía la mamá. Y los hijos, mientras tanto, en ese rol de antes, eran como menores sin voz, o sea, no tenían el protagonismo, no se les daba voz. Entonces la idea es que fueran obedientes, que agacharan la cabeza y siguieran las normas sin cuestionarlas. Ahora pues vemos cómo precisamente esos roles han cambiado. Ahora con el cambio cultural que ha habido, con esas manifestaciones sociales y todo lo que ha sucedido, ha cambiado un poco los roles. Entonces, por ejemplo, ahora ambos padres ya trabajan, suelen compartir las responsabilidades en el hogar y los hijos. A la mayoría, por ejemplo, que somos padres, nos toca cambiar pañales,
mi hijo pues ya está grandecito, pero en un momento me tocó trasnochar para cambiar al bebé, ya no se espera que la mamá se encargue de todo, y pues esto no nos hace menos hombres, sino que pues es una labor compartida que, pues, que me parece que así debería de ser. Entonces vemos cómo ha crecido precisamente esa equidad de género, que ya hombres y mujeres en teoría pues tenemos las mismas oportunidades dentro y fuera del hogar. Pues por eso les dije que en teoría, porque pues, por ejemplo, en el tema económico aún existe un desbalance, por ejemplo, en los sueldos. Los hombres vemos que aún la mayoría pues devengan más, no digo que todos, porque hay mujeres que ganan más, pero digamos que ha cambiado un poco esta situación con respecto a la antigüedad. También vemos cómo los niños tienen mayor participación, ahora pues pueden expresar su opinión, pueden ser escuchados en temas familiares y todo lo anteriormente expuesto. También vemos que han habido cambios en las dinámicas familiares, entonces vemos que antes había una relación jerárquica donde el papá era el que imponía Profe, pues leyes. Dime. que pueden interrumpirlos, que si está compartiendo pantalla no se está viendo. Ah, bueno, gracias. Me hubieras dicho. Te agradezco mucho por tu aporte. Vale. Ahí ya ven la diapositiva. Sí, ya. Listo. Te agradezco. Pensé que la estaba compartiendo. Bueno, entonces antes pues había esa relación como que el papá era el que decía cómo era que tenía las leyes de la casa. Entonces utilizaban frases como hay una comedia, un stand-up de un comediante que decía, no sé si lo han visto, mientras usted viva en esta casa se hace lo que yo diga. Entonces esa era como una frase común que utilizaban los papás en esa época y pues a uno le tocaba correr para evitar esas represalias. Entonces también había poca comunicación, etcétera. Ahora pues hay democracia familiar, ya los hijos también pueden participar, ya pueden tener voz y voto y pues se ha favorecido de cierto modo el vínculo afectivo. Otro punto importante en esto es cómo la tecnología ha afectado precisamente esas relaciones y esas dinámicas familiares. Vemos, por ejemplo, aquí en la diapositiva, que ya afortunadamente la están viendo, que muchos pueden estar físicamente juntos, pero están ausentes porque están concentrados cada uno en su celular o en la tablet o en el juego, así como ustedes están viendo en la imagen. Entonces vemos que hay un uso excesivo del celular, de la televisión, parecen, o mejor porque pues a veces me incluyo, parecemos como robots, y pues antes que uno compartía el tiempo en familia, hablando y discutiendo en conversaciones, entonces ahora se dedica ahora más a las pantallas. Lo peor que estamos haciendo es que precisamente estamos criando niños con poca empatía y paciencia. A veces por estar tanto en esas pantallas, estos niños ya no saben cómo expresar sus emociones, porque pues la única forma de interacción que tienen, o no la única, sino que la mayor parte, es a través de las pantallas, entonces ya tienen en la mente los emojis y no saben a veces expresarse correctamente. De ahí precisamente la importancia de la familia, precisamente porque se constituye en una de esas primeras instituciones donde realizamos esas primeras socializaciones, adquirimos esos primeros aprendizajes. Entonces, por ejemplo, Amador, aquí vemos una frase de un autor que señala que educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto su salud física y mental como su ajuste social. Precisamente entonces es en el hogar donde nosotros
adquirimos esas normas. Bueno, primero en el hogar, después cuando estamos más grandes en la escuela, posteriormente en el trabajo, es donde aprendemos esas normas sociales que nos permiten precisamente convivir en comunidad. Entonces, recordemos que las normas sociales regulan ese comportamiento de los integrantes de un determinado grupo social, clasificando estas conductas en aceptables o no aceptables. Entonces, son como esas reglas que no están escritas, pero que nos dicen cómo debemos actuar en diferentes situaciones. Obviamente somos seres humanos, como vimos al principio de la exposición, no siempre vamos a actuar de la misma manera, dependiendo obviamente del contexto, ya sea que estemos en un ambiente laboral, familiar, o con la pareja o con los amigos nos comportamos diferentes. O incluso vemos cómo algunas de esas normas pueden variar de un país a otro. Por ejemplo, en Japón, por ejemplo, no se dan propinas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen la oportunidad de ir o los que han ido, allá si ustedes dan propina en un restaurante, se puede considerar como ofensivo. Es como si ustedes están insinuando que ese trabajador es humilde, que necesita caridad y pues se ofende. Entonces, obviamente es en contraposición con Colombia, que antes lo sugieren y no prácticamente lo obligan a uno a dar propina. Y pues es como una forma de agradecerles el buen servicio. Vemos otro ejemplo de normas sociales de otro país que en la India. Allá no solo no se come con cubiertos, como en los países occidentales, sino que se debe comer con la mano derecha. Entonces, allá, por ejemplo, la mano izquierda se considera impura. Esta únicamente se puede usar para el aseo personal. Entonces, si ustedes comen cuando tengan la oportunidad de ir con esa mano, es muy mal visto. ¿Por qué comen con la mano? Me puse a investigar porque consideraban que la comida es como una experiencia sensorial. Entonces, no solo se debe disfrutar con el gusto, sino que con todo, con el olfato, con la vista y por supuesto también con el tacto. Entonces, esto tiene que ver como con un sistema de medicina ancestral que ellos tienen desde hace muchos años que dice que cada uno de los dedos está conectado con un elemento de la naturaleza. Por ejemplo, el pulgar es el fuego, el índice es el aire, y así sucesivamente cada uno de los dedos tiene como una conexión con la naturaleza. Por eso ellos acostumbran a comer con la mano, a diferencia de, por ejemplo, nuestros países occidentales. En Argentina, otro ejemplo que les pongo es como, por ejemplo, allá saludarse entre hombres con besos en la mejilla o incluso en la boca. Bueno, les cuento una experiencia. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Argentina, pues yo no sabía, no pensé que, obviamente lo sabía, pero eh, pues como yo no parezco de allá por mi aspecto, porque soy afrocolombiano, entonces cuando se acercaron, me dieron mi beso en la mejilla y pues la verdad fue algo incómodo. La amiga con la que iba, pues ella era colombiana, me presentó a esa persona, yo le iba a dar la mano y pues se me acercó y me dio el beso. Bueno, me sentí incómodo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al despedirnos le pregunté a la amiga que de dónde era y pues yo pensé que me iba a decir de Corrientes o de alguna ciudad de Argentina, pero me dijo que también era colombiano. Entonces yo dije, no, pues qué falta de identidad, como que uno, ¿por qué va a copiarse de los argentinos si él es colombiano y uno saluda de mano? Pero pues después reflexioné que pues uno viviendo en otro país, la idea es como tratar de adaptarse a sus costumbres. Es como una percepción de pertenencia que se adquiere cuando uno está en otro territorio. Entonces, es como un proceso de socialización que uno va adquiriendo. Bueno, vemos esas normas de comportamiento ahora en Colombia. Por ejemplo, en mi época de colegio,
en los colegios había una clase de ética y urbanidad y veíamos ese libro que ustedes están viendo en pantalla, o no sé si están viendo la diapositiva, otra vez la quité. Sí, señora, ahí se ve. Ok, ya me asusté. Bueno, entonces, en Colombia, pues en mi época de colegio, hace 2, 3 años, no mentiras, hace muchísimos años más, había ese libro que tenía una serie de normas con las que uno tenía que relacionarse con las demás personas. Entonces había reglas de cómo saludar, de cómo comportarse con las personas mayores en un lugar público, de cómo eh, saludar. Entonces, por ejemplo, tenía normas que hoy en día se aplican, como saludar de la mano, quitarse el sombrero antes de entrar a la iglesia, dejar pasar a las mujeres primero cuando uno va a un sitio. También pues contenía normas arcaicas, ya que este libro fue escrito en 1800 algo, no tengo exactamente la fecha. Por ejemplo, que era de mal gusto caminar en la calle con las manos metidas en los bolsillos, o que la barba no era bien vista, que uno en la casa tenía que estar en corbata o en corbatín. Entonces también tenía normas que podrían considerarse sexistas, por ejemplo, cómo deben de comportarse las señoritas, que deben de obedecer, entre comillas, a los hombres. Entonces, por eso, paulatinamente se fueron aboliendo estas normas. No estoy diciendo que sea bueno o malo, porque pues obviamente se pueden actualizar. De hecho, creo que se ha actualizado y que algunas escuelas, muy pocas, todavía lo aplican. Pero pues a medida que va pasando el tiempo, se van aplicando otras normas y ya por la reglamentación no se aplican este tipo de normas. Bueno, para finalizar e irlos contextualizando un poco sobre el contenido de la evidencia, algunas personas sostienen que precisamente con esos cambios en la educación, o porque ahora existen diversidad de familias y no la tradicional, como vimos al principio de la presentación, muchos sostienen que esos límites se han debilitado. Por ejemplo, que los hijos cada día están más rebeldes, que no se les puede decir nada porque les contestan con 3 piedras en la mano, como se dice vulgarmente. Entonces, vemos que muchos hogares enfrentan situaciones de violencia familiar, de abuso, de pobreza, de falta de oportunidades. Entonces, obviamente, esto está generando como ambientes inseguros en nuestra sociedad. Entonces, no es el momento de juzgar si era mejor la familia tradicional, si era mejor esa forma antigua de educarnos, a veces con gritos, y en algunos casos no es el mío, pero pues con golpes. Tampoco si es necesario volver a esas normas estrictas como la que vimos anteriormente en la urbanidad de Carreño, pero sí es momento de preguntarnos si en nuestra sociedad, precisamente como el título de esta diapositiva, si nuestra sociedad está en crisis. Yo no soy quien, por ejemplo, para darle la respuesta a esta interrogante. Cada uno obviamente tiene su propia interpretación sobre cómo está la familia colombiana. Y ese es precisamente el tema de la actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar como evidencia y que a continuación les voy a explicar. Bueno, entonces mucha atención, por favor, estimados aprendices. Entonces, tengan en cuenta que para el desarrollo de esta actividad se debe de revisar los contenidos presentados en el componente formativo Soy un ser social, que ustedes encuentran en el material de formación de la plataforma Sayuna. La actividad de aprendizaje, creación artística, relación del individuo con el entorno, es una herramienta de reflexión personal y autoconocimiento. Para realizar un análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno, lea el artículo del periódico El País. Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Entonces vamos a resumir lo que vamos hasta ahora.
Primero es leer ese componente formativo, soy un ser social. Lo segundo es leer ese artículo del periódico El País que encuentran en la guía. Una vez que ustedes ingresan a la guía, ahí les anexé el link donde solamente les tienen que dar clic. Básicamente, ¿de qué habla el artículo? Es como de lo que hablamos anteriormente, de cómo ha ido cambiando esas dinámicas sociales por los tipos de familia que antes había como un rol más estricto de los padres, que cada día, pues, por las diferentes cuestiones sociales, políticas, se ha ido como fragmentando esos valores. Bueno, ahorita más o menos vamos a darle una ojeada al artículo para que ustedes sepan más o menos de qué se trata, aunque con lo ya visto, pues pueden hacerse una idea de lo que contiene. A partir de dicho análisis, la idea es que ustedes elaboren una creación artística. Puede ser un cuento, puede ser una canción, puede ser una poesía, etcétera, en la que se dé respuesta al siguiente interrogante. ¿Usted considera que la familia está en crisis? Entonces, pues la idea es que ustedes con base en ese artículo y con lo que ustedes piensan, yo no puedo juzgar lo que ustedes interpreten. Ustedes me pueden decir que sí, está en crisis o que no, no está en crisis a través de, aquí no les puse, pero puede ser una historieta, puede ser un dibujo, o sea, las expresiones artísticas son diversas. La información anterior la debe consolidar en un documento con portada, introducción, referencias bibliográficas y subirla al espacio correspondiente. Yo les propongo que para el desarrollo de esta actividad, bueno, antes de presentarles, faltan los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que deben de entregar? Es un documento con portada, introducción, conclusiones. Ustedes saben que con normas APA, ya ustedes ya saben eso. La idea es que sean un documento PDF, en lo posible, que lo pasen a PDF para facilitar la visualización del mismo. Y lo remiten al espacio correspondiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Si quieren, ¿no? Si no quieren, hay varios aprendices que hacen canción, que hacen cuentos, que hacen poesías, pero una propuesta que les hago es que hagan una canción. Para ello, entonces la idea es que ustedes entren a una aplicación de inteligencia artificial y que utilicen esas, que comiencen a usar como futuros analistas y desarrollo de software, también pueden comenzar a interactuar y aplicar eh, esos software que hay ahora de inteligencia artificial. Entre ellos hay uno que se llama Suno, que estuve explorando, que es muy interesante, donde ustedes pueden crear canciones. Entonces ingresan a Suno, se llama la aplicación, y le dan aquí donde dice crear y ya. Entonces aquí colocan la letra de la canción, entonces no tiene que ser, como les dije, específicamente dar una respuesta muy teórica de acuerdo a las analistas, sino que ustedes saben que una canción es una composición que tiene metáforas, que tiene figuras literarias. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una brevemente. Las familias se están desmoronando. Bueno, las familias ya no son como antes. Mis padres eran buenos trabajadores. Ahora los niños se, mm, se están revelando, ya no hay, ya no hay valores. Pues este es un ejemplo rápido, obviamente, y comprenderán, pero pues la idea es que ustedes que lo hagan como más elaborado.
pero hay una esperanza de un futuro mejor. Debemos trabajar para conseguir. Bueno, listo, más o menos así. Una vez que ustedes ya lo tengan, entonces simplemente le dan aquí donde dice crear. Ahí ustedes cacharrean, le pueden dar diferentes ritmos de la canción. Hay jazz, hay salsa, hay guitarra, piano, bueno. Y listo, una vez que ustedes ya lo tengan, le den clic, entonces se demora unos segunditos y ya les presenta dos opciones para que ustedes lleven a cabo la canción. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar la que yo elaboré, la que acabo de elaborar. Las familias cambian como el viento. Mis padres vivían con otro intento. Eran buenos, eran fuertes. Hoy los niños buscan suerte. Se caen las paredes, se rompe ayer, pero hay un fuego que vuelve a nacer. Hay esperanza. Bueno, aquí vemos, excelente, Dios mío, yo soy un excelente compositor. No, mentira. Igual a la inteligencia le ayuda a uno. Aquí vemos otra que dice un aprendiz, dice caminos por recorrer. No sé si están, no sé si están escuchando. Sí, señor. Ah, bueno, te Sí, agradezco. señor. Brillante, un refugio nunca constante. Ahora hay batallas donde había calor. Se cambió el abrazo por un clic sin sabor. Pero queda algo escondido en los rincones de lo perdido. Caminos por recorrer, espejos por trazar. Bueno, esa es una de las propuestas que les hago, pues me pareció interesante esto, pero como les digo, no es camisa de fuerza. Varios de los compañeros de ustedes de otras fichas, pues acogieron la propuesta. La idea, pues, era hacer la evidencia durante la sesión, pero pues yo sé que, pues, por cuestiones logísticas, pues, es complicado. Y como les dije anteriormente, la idea es que ustedes lo desarrollen, que lean el artículo que encuentran en la guía. Y una vez que lo hagan, bueno, me faltó cómo ustedes obtienen el link correspondiente. Entonces, simplemente una vez que ustedes lo graban, acá hay una flechita en la parte de abajo de la canción, donde ustedes le dan clic y ya les aparece copiado el link en la papelera. Entonces, ustedes ya con ese enlace correspondiente, que les repito, lo encuentran aquí en la parte de abajo de la canción, simplemente crean el documento con la portada. Pues puse este ejemplo, pero no es que esté perfecto. Este ejemplo, por ejemplo, ustedes ya saben que en la norma ZAPA los títulos no van con mayúsculas sostenidas, que el espacio de interlineado, es decir, el espacio entre líneas es doble, que acá al inicio de los párrafos va sangría, es decir, un espacio de 1.27 centímetros. Bueno, ustedes ya más o menos, la mayoría de ustedes ya están familiarizados con el tema de las normas, pero es para que vean más o menos la estructura. Entonces, primero la portada, una introducción donde ustedes contextualizan al lector de lo que van a encontrar, de cuál es el objetivo de la evidencia. En el contenido, pues aquí pueden anexar la creación artística correspondiente. Entonces, en este caso, el aprendiz incluyó pues la canción de Zuno.
Entonces, al darle clic, yo puedo escuchar la canción que hizo el aprendiz. Éramos ramas en un mismo árbol, tejidos por voces de abuelos al sol. Jugábamos libres en patios sin rejas. La vida era un cuento contado al calor. La mesa era un nido, el abrazo un escudo, y el alma prendía mirando el ayer. Los días pasaban sin prisas ni apuros, con manos unidas al amanecer. Pero el viento cambió de dirección. Bueno, una canción muy bonita que elaboró el aprendiz. Y listo, entonces ustedes anexan el link correspondiente y colocan al finalizar las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y eso es todo, muchachos, lo que tienen que hacer con la evidencia correspondiente. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes frente al desarrollo de la evidencia o frente al proceso formativo. Los escucho, estimados aprendices Kevin, Daisy, Luis Ángel, Camino, Roland. No, señor, por mi parte todo muy claro. Muchas gracias, Luis Ángel. Todo muy claro, profe. Gracias, Ronald. Gracias, Daisy. Bueno, entonces espero, muchachos, que no se demore mucho en llevarla a cabo. Sé que tienen otras ocupaciones, la mayoría de ustedes trabaja, otros pues igual están pendientes de realizar otras evidencias, pero pues, como les dije, no es complicada. Me pueden, en caso tal de que tengan alguna duda, ya saben cuáles son los canales de comunicación, también me pueden escribir al WhatsApp, no me molesta, y pues lo solucionamos en forma inmediata. Pues los animo a que continúen juiciosos, que por favor sigan asistiendo a las sesiones, que ya vemos que cada día son menos aprendices que están participando y pues uno trata de preparar estas sesiones y hacerlo con amor y de hacerlo pues con la mayor intención para que ustedes pasen un buen momento. Ronald, ¿levantaste la mano? No, profe, qué pena. Vale, Ronald. Bueno, les agradezco, muchachos, como siempre, el privilegio de su tiempo. Nos vemos en la siguiente conferencia web que tenemos programada. Muchas gracias por la asistencia y una feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego, que estén bien.